El nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Por Kenneth Hagin. Padre, te agradecemos por tus amorosas bondades y tus tiernas misericordias, que son nuestras en este mismo momento. Te agradecemos por tu preciosa palabra, santa y escrita, y te agradecemos por el gran poderoso Espíritu Santo, al que Jesús llamó el Consolador. Sí, Señor, al que tú has enviado para enseñarnos, guiarnos y revelar la verdad a nuestro espíritu, Juan 14:26. Confiamos en Él, ahora para que nos dé voz, para abrir los ojos de nuestra comprensión, y escribir la palabra en las tablas de nuestros corazones, Efesios 1:17 en el nombre de Jesús. El nombre que está sobre todo nombre, oramos, amén. Antes de que te sientes, levanta tu Biblia en alto, ya sea de cuero, papel, o de lo que sea, y mira hacia la pantalla, y di esto en voz alta conmigo. Esta es mi Biblia, es Dios hablándome. Soy un creyente, y no uno que duda. Tengo oídos para escuchar, ojos para ver y un corazón para recibir. La palabra de Dios es vida para mí, y salud para todo mi cuerpo. De hoy en adelante nunca seré el mismo, en el nombre de Jesús. Amén, y gloria a Dios. Puedes sentarte con fe, y ahora escucha atentamente por favor. La Biblia no es un libro de posibilidades, es un libro de certidumbres y de pactos. Dios dijo en Malaquías 3:6, Yo soy el Señor y no cambio, ni cambiaré ahora, ni mañana, ni después. También en Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por siempre. Si Él era sanador en aquel entonces, es sanador ahora. Si su nombre echaba fuera demonios en aquel entonces, su nombre echa fuera demonios ahora. Si su palabra liberó y conservó en aquel entonces, su palabra libera y conserva ahora. Repite esto conmigo. La palabra de Dios está obrando en mí ahora. Hoy vamos a hablar del nombre que está por encima de todos los nombres. Mucho más por encima de los nombres que los hombres temen. Mucho más por encima de las etiquetas que usan los médicos, y mucho más por encima de los titulares que sacuden al mundo. Sí, la Escritura declara que por eso también Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. Para que en el nombre de Jesús cada rodilla se doble y cada lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11. Si hay algo que tenga nombre, debe inclinarse al nombre de Jesús. Si se puede pronunciar, puede someterse al nombre de Jesús. Lo repito una vez más, que si hay algo en esta vida que tenga nombre, debe inclinarse al nombre de Jesús. Si puede pronunciarse, puede ser sometido al nombre de nuestro amado Señor Jesús. Si puede amenazar, puede ser derribado en nombre de Jesús. Ahora, no me malentiendan, no negamos la existencia de los problemas, pero desafiamos su derecho a gobernar. La Biblia nunca nos dijo que pretendiéramos que no haya montañas. No. Nos dijo que habláramos a la montaña, Marcos 11:23. La palabra tampoco dice que nunca pasarías por un valle. No, dice aunque yo camine por el valle de sombra de muerte, que no tenga miedo. Dice, no temeré de lo malo, porque tú estarás conmigo, Salmo 23:4. No somos de los que infunden temor, o hablan del miedo. No, somos habladores de la palabra de Dios, somos seguidores del buen pastor. En este comienzo permítanme por favor arreglar, si se puede decir así, o poner bien el cimiento en el corazón, con la etiqueta de la medicina de Dios. Proverbios 4:20-22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo tu cuerpo. Estar atento significa dar a la palabra el primer lugar. Inclinar el oído significa enderezarte para escuchar lo que Dios dice, más que lo que dice el temor. Guardar, significa, mantenerte bien firme, no permitir que nadie ni nada te robe el consejo de la palabra de Dios, guardarlo como un tesoro en tu corazón. ¿Y qué pasa si lo hacemos? Bueno, la vida se levantará y la salud brotará. Hace un tiempo atrás, una joven madre me escribió que las noticias habían sacudido su vecindario.
La gente estaba ansiosa, pero ella dijo, hermano Hegan, abrí el libro al Salmo 91 en los primeros versos y dije en voz alta. El que mora en el lugar secreto del Altísimo se refugiará bajo la sombra del Omnipotente. Ningún mal te alcanzará, ni pestilencia se acercará a tu morada. Noten esto, ella susurró, luego lo cantó y después lo gritó. Colocó la palabra en el ambiente de su casa como un médico coloca la medicina sobre la mesa. Y firmó su nota, diciendo, la sombra del Todopoderoso es más grande que cualquier titular. Eso es hermoso. Ahora alguien dirá, pero hermano Hegan, el temor sigue golpeando. Sí, pero la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, segunda de Timoteo 1, verso 7. Si Dios no lo dio, entonces no tienes por qué mantenerlo. Cuando el temor toca la puerta de tu vida, la fe debe de responder. Y la fe no viene por ver las noticias, ni tampoco por meterse en los chismes de los demás. No, la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios. Repite esto conmigo, yo elijo la palabra sobre el temor. Elijo la fe sobre el miedo. Ahora, vamos a magnificar el nombre de Jesús porque tenemos autoridad en ese nombre. Jesús dijo, he aquí les doy potestad, autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará de ninguna manera. Lucas 10, verso 19. Autoridad significa derecho delegado. Al igual que un policía levanta la mano, las máquinas de cualquier tipo de toneladas que sean, o lleven, se detienen, no por su músculo sino por su placa que lleva con él mismo. Así es con el creyente, cuando éste levanta el nombre de Jesús, la oscuridad se detiene. Ahora bien, no me malinterpreten, tus sentimientos no son tu placa, tu historia no es tu placa, el nombre de Jesús es tu placa. Así que antes de continuar, hagamos una buena confesión juntos, porque en el reino de Dios, tu boca mueve montañas. Pon tu mano en tu corazón y di. Jesús es Señor sobre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Por sus llagas fui sanado, por lo tanto estoy sano desde la tapa de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Primera de Pedro 2:24. Ningún mal me ocurrirá a mí, ni se acercará ninguna plaga a mi morada. Salmo 91, verso 10. Tengo autoridad en el nombre de Jesús, y la uso ahora. Lucas 10:19. Mantén tu switch de fe encendido, porque no estamos aquí para entretener a nadie, estamos aquí para equipar a todo aquel que quiera. Ahora, levantemos la palabra, y nutrámonos de la medicina de Dios, aplicando y practicando lo que predicamos, y verás cómo funciona el nombre de Jesús en una crisis. Muy bien, enseguida hablemos un poco de cómo mantenerse firme cuando los síntomas intentan argumentar, y cómo mantener tu hogar bajo la sombra del Salmo 91. Pero primero, construyamos una base sólida para seguir adelante. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un virus debería temer al nombre? Te lo repito una vez más, ¿que por qué un virus debería temer al nombre de Jesús? Bueno, primero, no porque nosotros le temamos al virus, sino porque el virus le teme al nombre. Segundo, porque el trono está ocupado mirando que todo se lleve a cabo, para aquellos que han depositado su confianza en la palabra de Dios, Jeremías 1 verso 12. Y tercero, porque se ha derramado la sangre, y porque Jesús es el Señor. Hablemos pues ahora, sobre el virus que teme al nombre. Eso no es solo un título atractivo, es una verdad arraigada en la palabra de Dios. Veamos Filipenses 2 verso 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Digámoslo juntos, Dios le dio un nombre por encima de todos los nombres. No algunos nombres nada más, no solo los nombres que han sido educados, o no solo los nombres de los presidentes antiguos, no, sino sobre todos los nombres, gloria a Dios. Si tiene un nombre, debe inclinarse. ¿Me escuchaste bien? Si hay algo que tenga nombre,
debe de inclinarse al nombre de Jesús. El cáncer tiene nombre, la neumonía tiene nombre, el temor tiene un nombre. Y al igual que los virus tienen nombres, la pobreza tiene nombre, la depresión tiene nombre, mas la Biblia dice que el nombre de Jesús está por encima de todos los nombres. Eso significa que la enfermedad está bajo sus pies, eso significa que la esclavitud está bajo sus pies, y eso significa que los problemas están bajo sus pies. Y porque tú estás sentado con Él en lugares celestiales, eso significa que todo eso también están bajo tus pies, Efesios 2 verso 6. Ahora no te enojes conmigo, porque eso no es mi culpa, es lo que la Biblia dice. En vez de enojarte, alégrate conmigo. Cuando era un joven predicador, recuerdo haber leído Hechos 4, verso 12 donde nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Y el Señor me dijo que si no hay otro nombre por el cual puedan ser salvos, tampoco hay otro nombre por el cual puedan ser sanados. Es decir, no hay ningún otro nombre por el cual puedan ser liberados, no hay ningún otro nombre por el cual puedan ser conservados. Y grité de gozo allí mismo en mi estudio preguntando, ¿por qué? Porque vi que cada bendición redentora se desliza sobre los rieles de ese nombre. Ahora escúchame atentamente, el nombre de Jesús no es una patita de conejo, no es un amuleto, o fórmula que añadas al final de una oración, no, nada de eso, es la autoridad misma del cielo. Colosenses 3:17 dice, en todo lo que hagas, ya sea con palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto significa que cuando ores, ora en su nombre. Cuando resistas al diablo, resístelo en su nombre. Cuando enfrentes la enfermedad, enfrentarla en su nombre. Cuando entres a tu lugar de trabajo, hazlo con la conciencia de que llevas la placa contigo, la identificación misma del cielo en tu vida, es decir, el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús, gloria a Dios. Ahora alguien dirá, hermano Hagan, ¿por qué un virus debería temer a ese nombre? Bueno, porque toda enfermedad, toda dolencia, toda condición inmunda, llegaron con el pecado y la muerte, pero la Biblia dice en Romanos 8, verso 2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Como ves, la vida y la muerte chocaron en la cruz, pero la vida ganó. Entiende esto, que la vida está en el nombre. Por eso la enfermedad teme al nombre, y por eso también los demonios huyen del nombre, y no es todo, sino que también las tormentas se callan al escuchar su nombre. ¿Sabías tú que la paz también se desborda al escuchar ese nombre? Dilo en voz alta conmigo, el nombre de Jesús está por encima de todos los nombres. El nombre de Jesús es Señor sobre la enfermedad, el nombre de Jesús es Señor sobre el temor, el nombre de Jesús es Señor sobre mi vida. Ahora déjenme contarles una pequeña historia. Hace años predicaba en un pequeño pueblo, y una querida mujer se acercó temblando y dijo, hermano Hagan, me han dado un nombre de una enfermedad incurable. Yo le dije que bueno, gracias a Dios que te dieron el nombre. Ella me miró como si hubiera perdido la cabeza, y luego dije, porque si tiene un nombre debe inclinarse. Si puede hablarse o pronunciarse, puede ser sometido al nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es más alto que cualquier enfermedad, es más alto que cualquier virus o cualquier tipo de suciedad que pueda pronunciarse. Ella lo captó, y regresó a casa declarando que en el nombre de Jesús estaba libre. Dentro de semanas, el doctor no pudo encontrar nada en ella. Dijo que el nombre de Jesús superó el nombre de la enfermedad que le habían dado, gloria a Dios. Así que aquí está el tesis, o la obra de hoy, y la construiremos como una casa sobre la roca. El temor tiene un nombre, la enfermedad tiene un nombre, y la muerte tiene un nombre. Pero el nombre de Jesús es más alto que todos ellos. Y cuando lo sabes, créelo y úsalo, y verás que incluso un virus temerá al nombre de Jesús. Ahora vamos a dar un paso más adelante. Si el nombre está por encima del temor, entonces debemos entender cómo el temor se opone a la fe. Porque el temor intentará gritar más fuerte que la fe, pero la fe arraigada en la palabra siempre tiene la última palabra. Volteemos ahora a 2 de Timoteo 1:7 y Hebreos 2 versos 14
y 15. Y hablemos sobre exponiendo el temor en contraste con la fe. Por favor, escúchenme que estamos hablando de este enemigo llamado temor. Pablo escribió a Timoteo diciendo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, y de amor y de dominio propio, segunda de Timoteo 1, verso 7. Si Dios no nos lo dio, entonces no tienes por qué mantenerlo contigo, amén. El temor no es un amigo. El temor no es una característica personal, el temor es un espíritu y es un espíritu mentiroso, que te susurra, y aún te grita, te atormenta, te paraliza, y aún magnifica el problema. Pero amigo, la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor, primera de Juan 4, verso 18. La misma palabra que nos habla sobre el temor, nos dice también cómo expulsarlo. Ahora en Hebreos 2, versos 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor es esclavitud y Jesús vino para liberarnos de ese espíritu mentiroso. Ahora, escuchen, el temor tolerado es la fe contaminada. Pero aquí está lo bueno, cuando el temor te diga, ¿qué pasa? Tu fe debería de responder, escrito está. Cuando el temor te diga, no puedes lograrlo. Tu fe debería de responder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Cuando el temor te diga, esto corre en tu familia. Tu fe debe de responder, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, segunda de Corintios 5:17. Cuando el temor esté de acuerdo con los síntomas, la fe está de acuerdo con las Escrituras. Algunas personas piensan que el temor es inofensivo. No, el temor es una puerta, es como dejar tu puerta delantera abierta al temor por la noche, si no la cierras, el ladrón tal vez podría entrar, y cuando digo tal vez, eso no significa que puede. Todo depende de cómo esté tu fe. Por ejemplo, el miedo puede decir al temor, entremos en esa casa a ver qué podemos lograr. El temor puede responder, créeme que si quisiera ir contigo, pero cada vez que trato de entrar en esa casa me sacan a patadas, y yo ya estoy cansado de que me hagan todo eso. Y amigo, por eso digo que todo depende de cómo esté tu fe. Una cosa sí te digo, que el temor debería de temerte a ti, y no tú al temor ni al miedo. Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero gracias a Dios que él no se detuvo allí. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida devora a la muerte. Sí, la vida devora la muerte, y la luz devora la oscuridad, y así como eso sucede, la fe devora al temor. Recuerdo una vez que fui a orar por un hombre en el hospital, el médico había perdido la esperanza. Entré y antes de que pudiera decir algo, el hombre dijo, hermano, estoy tan asustado, estoy asustado de no lograrlo, estoy asustado de morir. Yo le dije, hijo, el temor no es de Dios. Repite esto conmigo, Dios no me dio el espíritu de temor, Dios me dio el espíritu de poder, el espíritu de amor, el espíritu de una persona sana. Él lo susurró en su mente, luego lo habló un poco más fuerte, después con una sonrisa en su rostro lo dijo aún más fuerte, y finalmente ese hombre se levantó de la cama del hospital en cuestión de días. Pero, primero se fue el temor, luego hubo espacio para la fe, y así sucesivamente ese hombre se fue a su casa, gloria a Dios. Ahora hagamos que sea práctico en nuestras vidas. Di esto en voz alta conmigo, el temor no viene de Dios, el temor es un espíritu, lo resisto en el nombre de Jesús, tengo poder, tengo amor, tengo una visión, el temor no puede reinar donde la fe está hablando. El temor no puede dominar donde el amor fluye, el temor no puede retenerme cuando sostengo firmemente la palabra. ¿Qué estamos haciendo? Estamos exponiendo al temor, al pánico, al pavor, al espanto, sí y aún al mismo miedo, y a todo lo que está relacionado e involucrado con esos nombres mentirosos por lo que han sido, y estamos exaltando la fe por lo que es, y hace, y seguirá haciendo. Y amado amigo, una vez que tú mires la diferencia,
nunca más volverás a dar un asiento al temor en tu mesa. Ahora bien, si el temor es falso, ¿qué es lo auténtico? Bueno, lo auténtico es la fe, y la fe debe tener una base que no se construye en sentimientos, que no se construye en rumores, que no se construye en conjeturas, se construye en redención. Y con esto, movámonos ahora a la sólida roca de la redención, y veamos por qué la sanidad nos pertenece legalmente y eternamente. Ahora que hemos expuesto al temor y toda su familia, quitándoles la máscara, ya no podemos detenernos aquí con la falsa idea de que todo va a seguir igual. No debemos pasar por alto lo auténtico, y lo auténtico es la redención, la sanidad, que no es un asunto secundario, la sanidad no es un lujo, la sanidad no es un quizás, la sanidad es parte esencial de la redención. Está en el pacto, está en el plan, está en la sangre. Pongamos 3 testigos porque la Biblia dice que en la boca de 2 o 3 testigos se establece toda palabra, 2 de Corintios 13, verso 1. Primer testigo, Isaías 53, versos 4 y 5, dicen, ciertamente llevó él nuestras aflicciones y cargó con nuestras enfermedades y penas, y aunque nosotros lo estimamos herido y azotado por Dios, y afligido, pero él fue herido por nuestras transgresiones, fue lastimado por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. No tal vez, ni tampoco algún día. No. Dice, ciertamente llevó él, no es que los vaya a llevar, sino que ciertamente él ya los llevó, gloria a Dios. Segundo testigo, Mateo 8, verso 17, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, él mismo tomó nuestras flaquezas y cargó nuestras enfermedades. Observa que Mateo no dijo que lo haría. Dijo que él mismo tomó, ya es algo que fue hecho, ya las ha llevado, ya sucedió, si él lo tomó, ¿por qué debería yo mantenerlo? Si él lo llevó, ¿por qué deberías tú llevarlo? Tercer testigo, en 1 de Pedro 2, verso 24 dice, quien él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Lo captaste? Isaías lo miró hacia adelante. Y nosotros somos lo que dijo Pedro, miramos hacia atrás. Dice vosotros fuisteis, ahora bien, si vosotros fuisteis, entonces nosotros somos, y si nosotros somos, entonces somos lo que él dice que somos, aleluya. 3 testigos, Isaías el profeta, Mateo el evangelista, y Pedro el apóstol, una voz en el Espíritu. Ahora entiende esto, que la sanidad estuvo en la redención, la sanidad estuvo en la cruz, la sanidad estuvo en las llagas, la sanidad está en la sangre. Ahora permítanme usar una analogía simple. La redención es un documento legal. Te lo repito una vez más, que la redención es un documento legal. Cuando tú firmas por una casa, recibes una escritura que dice que la propiedad es tuya, y aunque pueda que aún no te has mudado a esa casa, la escritura prueba que te pertenece, que es tuya la propiedad. Lo mismo es con la sanidad, está en la escritura, está en la redención, y está firmada con la sangre de Jesús. El diablo puede intentar ocupar tu propiedad con síntomas, pero tienes la escritura, tienes la palabra de Dios. Hebreos 11, verso 1, dice, que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Esa es tu escritura, esa es la prueba de que te pertenece, y tienes el derecho legal de echar fuera al diablo y todos sus demonios incluyendo a la enfermedad, al dolor, a la angustia, a la maldición con el nombre de Jesús. Di esto conmigo, la sanidad es mi derecho comprado con la sangre de Jesús, y la redención es mi fundamento legal, porque Él mismo tomó mis flaquezas y cargó mis enfermedades, y por sus llagas yo he sido sanado. Ahora no dejes que el diablo te convenza de lo contrario, él dirá bueno, eso fue sanidad espiritual. No amigo, lee el contexto. Isaías dijo que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mateo dijo que Él tomó nuestras enfermedades y soportó nuestras dolencias, eso es físico, eso es corporal, eso es real. Sí, Él llevó el pecado, sí, Él llevó la vergüenza, sí, Él llevó la enfermedad,
todo el paquete de la miseria del hombre fue puesto sobre él, para que toda la bendición de la misericordia de Dios pudiera ser puesta sobre ti. Recuerdo a un hombre que vino a una de mis reuniones en 1942, dijo, hermano Hegan, no merezco la sanidad. Yo dije, bueno, tú no mereces ni la salvación, pero Jesús la proporcionó. La sanidad no se basa en lo que tú mereces, sino en lo que Él aseguró. Cuando ese hombre vio sanidad en la redención, salió completamente sano de ese lugar. Amigo, tienes que resolverlo, la sanidad no es Dios decidiendo caso por caso, la sanidad no es como la lotería, la sanidad es un pacto, la sanidad es un caso legal, la sanidad está terminada, y la sanidad es tuya. Tuya. Por eso hemos preparado el terreno, hemos sentado las bases, y la sanidad te pertenece porque fue pagada. Pero aquí está la clave, los derechos deben ser enforzados, las promesas deben ser poseídas, la autoridad debe ser ejercida, y eso nos lleva a la siguiente gran verdad, la autoridad del creyente sobre las tinieblas. Ahora que hemos visto que sanidad y redención es algo legal, y que fue comprada con sangre de Jesús, entonces es nuestra. Pero aquí es lo que quiero que entiendas, esos derechos no se imponen solos, debes tomar tu posición, es decir, debes tomar la autoridad, porque si tú no la tomas, nadie lo hará por ti, ni aun el mismo Señor Jesús que te la dio. En Lucas 10, verso 19, Jesús dijo, He aquí, les doy potestad, les doy autoridad, para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda la potestad del enemigo, y nada les hará daño en manera alguna. Noten esto por favor, no dijo que les daba autoridad solo a los predicadores, ni dijo que les daba autoridad solo a los apóstoles, ni tampoco dijo que le daba autoridad solo a personas especialmente ungidas. No. Dijo les doy a ustedes, a cada creyente, a cada hijo de Dios, a todos los lavados en la sangre. Ese eres tú, ese es todo aquel que lo crea. Díganlo en voz alta conmigo, la autoridad me pertenece a mí. Muy bien, ahora veamos Efesios 1 versos 20 al 23, Pablo oró para que viéramos la grandeza del poder de Dios que obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos, y lo puso a su mano derecha en los lugares celestiales. Mucho más grande, mucho más alto que todo principado, y potestad, mucho más alto que todo poder, fuerza, dominio, y autoridad que se nombran no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y lo puso sobre todas las cosas, que ahora están bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre la iglesia que es su cuerpo. ¿Me escucharon bien? Ahora por favor, pon mucha atención a esto, todas las cosas están bajo sus pies, y si Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, entonces ¿dónde están esas cosas que deberían estar bajo nuestros pies? El diablo nunca debería estar sobre usted debería estar por encima del diablo derrotado. Ni tampoco la enfermedad no debería estar sobre usted debería estar por encima de la enfermedad. Es más, el temor no debería estar sobre usted debería estar por encima del temor. Y por qué no, la muerte no debería estar sobre usted debería estar por encima de la muerte, porque usted está sentado con Cristo Jesús. Una vez más Efesios 2, verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nótese que dice sentados. Esto es en tiempo presente, no es en tiempo futuro, no que será en algún día, o después que pases a la eternidad. No. Usted no tiene que esperar hasta que llegue al cielo para que eso suceda, la Escritura dice aquí que ahora estamos sentados con Él en el lugar de autoridad. Permítanme ilustrarlo simplemente de esta manera. Un policía entra en la calle y levanta la mano, y 3.000 kilos de acero de peso se detienen. ¿Por qué? Bueno, no es porque el policía sea más fuerte que el vehículo que detuvo, ni tampoco es porque sus músculos puedan detener el motor, no. Más bien es porque tiene la autoridad conferida por el gobierno que representa. Ahora bien, el policía lleva una placa consigo mismo que le da esa autoridad. Y de igual manera cada persona nacida de nuevo, lleva una placa de autoridad que se le ha conferido también como al policía. La placa es el nombre de Jesús. La autoridad se te delegó en el momento que recibiste el regalo de Dios en tu vida, y con esto me estoy refiriendo al Señor Jesús como tu Salvador personal de tu ser.
sí, la potestad, la autoridad y el poder venían incluidos en el paquete de tu salvación personal. Ahora quiero que notes esto, en el momento que hiciste de Jesús tu Salvador y Jefe, algo muy interesante sucedió. Pasaste de las tinieblas a la luz, tu nombre fue anotado en el libro de la vida del Cordero, y desde ese entonces, sea que lo sepas o no, el cielo te respalda, el infierno lo reconoce, y el diablo tiene que obedecerte. Hace años, estaba ministrando a una mujer oprimida por el temor, dijo, hermano, siento que el diablo está caminando sobre mí. Le dije, es interesante, entonces ¿por qué no te levantas y comienzas a caminar sobre él? Ella me miró extrañamente, después le dije, la Biblia dice que todas las cosas están bajo tus pies, eso incluye al diablo, eso incluye al temor, y eso incluye la enfermedad. No dejes que él camine sobre ti, comienza a caminar sobre él. Ella lo hizo y se sintió libre. Ahora di esto conmigo con valentía y fuerza. Tengo autoridad en Cristo, todas las cosas están bajo mis pies, piso serpientes y escorpiones, y nada me dañará en el nombre de Jesús, además, hago cumplir mis derechos del pacto. Eso es autoridad, no arrogancia, eso es autoridad no presunción, eso es autoridad no esfuerzo humano, y eso es delegación divina. Jesús conquistó, Jesús resucitó, Jesús se sentó y Jesús dijo, ahora reinarás conmigo, pero la autoridad debe ejercerse. ¿Cómo? Bueno, con palabras hablando, Jesús dijo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. La autoridad se libera por palabras llenas de fe, y con esto nos lleva al corazón de cómo funciona la fe. Ahora, hemos visto que la autoridad nos pertenece, pero la autoridad que no se utiliza es autoridad perdida. ¿Cómo ejercemos esta autoridad? Con nuestras palabras. Como ya mencioné antes. Sí, la fe habla, la autoridad habla, y la victoria habla. Jesús nos dio la clave en Marcos 11, versos 23 y 24 como ya mencionamos antes, y quiero que lo escuchen una vez más. Dice, de verdad, o de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, o se cumplirá, lo que diga. Ahora bien, Jesús no dijo que todo el que hable con Dios sobre la montaña, le será hecho. No. Sino que todo aquel que diga a esa montaña, quítate y arrójate en el mar le será hecho. Sin embargo, sabemos que muchos hablan con Dios sobre sus montañas, en lugar de hablar a la montaña sobre su Dios. La oración es correcta, pero la oración debe alinearse con lo que Jesús enseñó. Tienes que abrir la boca y dar órdenes. La fe no es silenciosa, la fe tampoco es tímida, la fe no es pasiva, la fe es audaz, la fe habla. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón el hombre cree para ser justificado, y con la boca, sí, con la boca se hace confesión, con la boca confesión es hecha para la salvación. La salvación viene por la confesión. La sanidad llega por medio de la confesión también. Lo mismo sucede con la liberación llega por medio de la confesión. Confesión significa decir lo mismo que Dios dice, cuando dices lo que Dios dice, Dios mueve montañas. Déjame decírtelo de una manera bien simple, creer en el corazón, más decir con la boca, es fe que mueve montañas. El temor dice que no puedo, la fe dice que todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. El temor dice que es demasiado grande, la fe dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Primera de Juan 4:4. El temor dice que es imposible, la fe dice que con Dios todas las cosas son posibles, Mateo 19:26. Recuerdo en mis primeros días cuando estaba en cama, en ayuno, paralizado por un corazón deformado, los médicos no me dieron mucha esperanza para nada, entonces vi Marcos 11:23 y 24, y dije, si ese versículo funciona para alguien, funcionará también para mí. Y comencé a decir, creo que recibo sanidad, creo que recibo fuerzas, y creo que recibo integridad. El diablo susurró que no me veía sanado, mi cuerpo gritó que no se sentía sanado,
pero en mi corazón seguía yo diciendo creo que recibo, y un día el poder de Dios me levantó. ¿Por qué? Porque creer en el corazón y hablar con la boca produce resultados. Ahora practiquemos por un momento aquí lo mismo. Piensa por un instante en la montaña que está en tu vida. La enfermedad, el temor, la deuda, o la opresión. Ahora imagina que levantas tu voz y dices esto después de mí: montaña, en el nombre de Jesús serás removida. Temor, en el nombre de Jesús lárgate de mi vida. Enfermedad, en el nombre de Jesús sal de mi cuerpo. Falta de recursos, en el nombre de Jesús te ordeno que te inclines. Yo creo que recibo en estos momentos lo que hablo, y tengo precisamente eso. Esa es fe que mueve montañas, y Jesús no dijo que funcionaría solo para predicadores, sino que dijo a cualquiera que dijere. Y ese cualquiera eres tú, sí, ese cualquiera eres tú, si solo lo creyeres. No dijo que funcionaría para algunas montañas. No, sino que dijo que cualquiera que dijere a esa montaña, o cualquier montaña que se interponga en tu camino, está sometida al nombre de Jesús. Sí, el nombre de Jesús cuando es hablado por un creyente lleno de fe, funciona. Amigos, la fe habla, la fe da autoridad, la fe manda y las montañas se mueven. Nunca olvides tampoco, que las montañas oyen, las montañas escuchan, y una vez que hayas hablado, debes mantener tu espíritu fuerte. Debes tomar la palabra de Dios diariamente, así como tomas la medicina para reforzar y sostener lo que has recibido. Y con esto en mente sigamos a la próxima gran verdad. La palabra de Dios es medicina, y si Dios lo ha dicho aquí, eso significa que es una gran verdad. Meditemos por un momento en esto. Proverbios 4:20 al 22 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo tu cuerpo. Como ven, debemos prestar atención a estas instrucciones, esto es si queremos disfrutar de una buena salud. Y amigos, estas son órdenes médicas del gran médico. Ahora bien, prestar atención significa darles prioridad. Inclinar el oído significa ajustar nuestro oído para no dejar que la distracción robe nuestra atención. Otra cosa muy importante que nos dice aquí es que guardemos, y guardar significa mantener y proteger, es decir, no dejar que la palabra se escape de mi corazón, de mi ser, es hacerlo personal. Para muchos, como ustedes ya saben, su celular es su prioridad, para otros solo quieren los beneficios, ellos no quieren guardar nada de esto en su corazón por estar ocupados con las cosas mundanas. ¡Qué tragedia!, ¿no lo crees? Pero en fin, cada uno es responsable de su propia decisión. Así que hay que buscarle mientras puedas encontrarlo, hay que atrapar estas verdades aunque no están muy lejos, pero tú sí puedes llegar a lo peor por ignorar el consejo de la palabra de Dios. ¿Y sabes cuál es el resultado si lo haces? Vida y salud, literalmente medicina para todo tu cuerpo. La palabra funciona como la medicina. Cuando tomas medicina natural, no ves el resultado de inmediato, pero si sigues tomando cada día por la mañana, a mediodía y por la noche, va a trabajar en tu sistema. De la misma manera, cuando tú tomas la palabra de Dios en tu espíritu, créeme lo que también va a trabajar para ti, empezará a fortalecerte por dentro, y esa fortaleza se manifestará por fuera tarde o temprano. He dicho muchas veces que la palabra de Dios es medicina. Ahora quiero que lo digas conmigo una vez más. La palabra de Dios es medicina. Dilo otra vez más fuerte. La palabra de Dios es vida para mi ser. Una vez más, la palabra de Dios es salud para mi cuerpo. Alguien dirá por allí: hermano Hagan, yo lo intenté y no pasó nada. Bueno, ¿cuánto tiempo lo intentaste? ¿Una dosis, o 2 dosis? Ninguna medicina debe tomarse de manera inconsistente, sigue tomando la palabra, sigue hablándola, y sigue meditando en ella. En Josué 1, verso 8 dice: este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, sino que debes meditar en él día y noche, porque así harás tu camino prosperar y todo te saldrá bien. Como ven, el éxito no es probar una vez, el éxito está en la aplicación diaria,
constante y fielmente en lo que la palabra dice. Recuerdo a una mujer que vino a nuestras reuniones hace años. Los médicos no le dieron mucha esperanza. Dijo, hermano Hegan, escribí escrituras de sanidad en tarjetas de índice, las leía por la mañana, las leía al mediodía, y las leía por la noche. Las llevaba en mi cartera, las puse en el espejo, y las seguí leyendo hasta que se volvieron más reales que el dolor, y un día me di cuenta de que el dolor había desaparecido. Como ven, la palabra lo había expulsado, la palabra de Dios se convirtió en su medicina y fue sanada. Amigos, no dejen que la palabra se aleje de tus ojos, no dejen que la palabra se aleje de tus oídos, y no dejen que la palabra se deslice de tu corazón. Si tomas la palabra fielmente, te aseguro que te mantendrá fuerte, te mantendrá firme, y te mantendrá bien. Dilo por favor en voz alta conmigo, la palabra de Dios es mi medicina, tomo mi dosis cada mañana, cada mediodía, y cada noche. Es vida para mi espíritu, salud para mi cuerpo, y fortaleza para mi mente. La palabra de Dios está obrando poderosamente en mí ahora, gloria a Dios. Y una vez que introduzcas esta palabra en tu espíritu, pintará una imagen, comenzarás a verte sanado por dentro antes de verlo por fuera. Y eso nos lleva directamente a nuestro siguiente punto. ¿Cómo se desarrolla en la vida real el calor de una crisis? Quiero llevarlos a una dramatización, o mejor dicho una ilustración viva de cómo la fe responde cuando el temor golpea. Ahora permíteme llevarlos a una historia la cual he llamado, cuando el temor golpea, la fe responde. No es solo una historia, es una ventana de enseñanza sobre cómo funciona la palabra, cuando la vida presiona fuerte. Escena en la calle del temor. Las noticias sobresalientes gritaban, los vecinos susurraban que una extraña enfermedad se extendía por toda la ciudad. Pero en la calle Olmo, las casas cerraron sus ventanas y bajaron sus persianas, la gente llenó sus almacenamientos y cajones de lo que podían, porque el miedo se deslizaba puerta a puerta. Una familia se reunía en su sala de reunión temblando, porque las noticias se repetían una y otra vez diciendo lo mismo. Pero en la casa al otro lado de la calle vivía una mujer llamada Ruth, una creyente. Cuando el miedo golpeó a su puerta abrió su Biblia al Salmo 91, y leyó en voz alta, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ella lo susurró una y otra vez, luego dijo más fuerte, después lo cantó, declaró que la sombra del Todopoderoso cubría su casa. Los vecinos escucharon su voz, y pensaron que algo interesante estaba sucediendo allí. Y lo extraño de todo eso fue, que aún en el cielo también se escuchó su confesión y ángeles fueron enviados, porque el Salmo 103 versículo 20 dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles que sobresalen en fuerza, que cumplen sus mandamientos y obedecen y ejecutan su palabra. Cuando Ruth pronunció la palabra, los ángeles entraron en acción de inmediato. Más tarde esa noche su amigo Marcos llamó, y dijo con voz débil, Ruth, tengo los síntomas. Ruth dijo, me asusta Marcus, por favor no magnifiques los síntomas, magnifica al Salvador. Quiero leerte una escritura de Santiago 5, verso 14 Marcos, donde dice, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia, y que oren por él, y la oración de fe, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y Marcos, aunque tú sabes que no estamos en la misma habitación, pero también sabes que la palabra de Dios no está encadenada. Oraremos pues la oración del acuerdo entre tú y yo, de Mateo 18, verso 19. Donde dice, que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidamos, Él nos la concederá por el Padre que está en el cielo. Así que por teléfono Ruth oró, Padre, en el nombre de Jesús, estamos de acuerdo Marcos y yo, y tu palabra dice, quien él mismo tomó las enfermedades de Marcos y llevó sus dolencias en la cruz. Y por sus llagas Marcos fue sanado.
Síntomas, váyanse ahora mismo, temor, fuera y lárgate en este mismo momento. Paz, ven ahora en el nombre de Jesús. Entonces le dijo a Marcos, toma la comunión ahora, rompe el pan, y eleva la copa, y recuerda el pacto de 1 de Corintios 11, verso 24. Sí, allí encontrarás donde está escrito, o mejor dicho, allí encontrarás también las mismas palabras del Maestro cuando dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y con estas palabras le dijo a Marcos, recuerda también, que su cuerpo fue partido y rompido para que tú y yo pudiéramos estar completamente sanados. Y con esto, Marcos tomó el pan, bebió la copa y susurró, por sus llagas yo he sido sanado. Un calor lo envolvió en su lecho, y con eso él durmió por primera vez en días, descansando a la sombra del Todopoderoso. Al día siguiente, Marcos se despertó renovado, el miedo había desaparecido, y los síntomas se estaban deshaciendo por completo. Cuando él notó todo eso, abrió su boca y dijo, Jesús, eres el Señor de todo mi ser, y aún de mi cuerpo también. Y a partir desde ese día en adelante, declaró la palabra diariamente, como su medicina para todo su cuerpo. La montaña se había removido, porque la fe había hablado. Mientras tanto, los vecinos de Ruth cuando notaron lo extraño que se veía en su hogar, uno a uno le tocaron a la puerta y le preguntaron, dinos, o cuéntanos, ¿por qué no tienes miedo? Y ella simplemente sacó su Biblia y les leyó el Salmo 91, les habló de Jesús, y el miedo perdió su agarre en la calle Olmo. Amigo, así es como funciona la palabra, así es como la fe responde al temor, y así es como funciona el nombre cuando se dice con valor. Y por eso incluso un virus teme el sonido de ese nombre, que es sobre todo nombre. Y ahora quiero que lo repitan conmigo. Cuando el miedo patea, la fe responde. Cuando la enfermedad patea, la sanidad responde. Cuando la muerte patea, la vida responde. Y cuando el diablo patea, el nombre de Jesús responde, gloria a Dios. Y amigo, ¿te has preguntado por qué esta historia funciona? ¿O por qué huyen los demonios? ¿Te has preguntado por qué se rinde la enfermedad? ¿O por qué el temor pierde su voz? Bueno, simplemente por la superioridad del nombre de Jesús. En Filipenses 2, verso 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Notemos esto, mis amigos, que dice que cada nombre, y esto incluye ángeles, hombres y demonios. Esto incluye enfermedades, dolencias y temor. Esto incluye fobia, terror, miedo y cualquier tipo que incluya en esta categoría. Sí, si tiene nombre, debe de inclinarse ante el nombre de Jesús. En Hechos 3, verso 16 nos cuenta sobre el hombre cojo que fue sanado a las puertas de la iglesia La Hermosa. Pedro le dijo al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y vimos que en su nombre, y por la fe en él, aquel varón fue sanado. Sí, la fe que es por el nombre, le dio perfecta sanidad al paralítico delante de todos, gloria a Dios. Ahora bien, ¿escuchaste que su nombre, o por la fe en su nombre, aquella persona fue sanada? Sí, el nombre mismo lleva la autoridad. La fe se conecta a él y lo libera. En Hechos 10 verso 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, Dios estaba sanando a todos, no a algunos nada más, ni tampoco a algunos cuantos que calificaran. No. Sino a todos los que creían en él, gloria a Dios. Y amigos, ese mismo Jesús que anduvo haciendo bienes en aquellos días, es el mismo Jesús que nos ha dado su nombre hoy en estos últimos días. En Marcos 16, versos 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora déjame darte 3 anclajes sobre este nombre. La sangre le dio al nombre su poder, sí,
Él derramó su sangre, y el cielo selló el nombre con la autoridad de la redención. La resurrección dio autoridad al nombre. Sí, la resurrección dio autoridad al nombre, y cuando Dios lo levantó muy por encima de todos los nombres, inclusive muy por encima de principados y potestades. Y el Espíritu lo confirma aquí en las Escrituras, que el nombre tiene poder sobre todo nombre. Cada vez que lo decimos con fe, el Espíritu Santo actúa en consecuencia. El nombre no es mágico. El nombre no es ritual. El nombre es autoridad legal respaldada por el cielo mismo. Recuerdo una vez hace años, una mujer en el servicio fue atormentada por un espíritu inmundo. Ella cayó al suelo gritando, la gente entró en pánico, pero me acerqué, me arrodillé y dije en voz baja, en el nombre de Jesucristo sal de ella. Al instante ella fue libre, no por mí, no por los gritos, sino por el nombre. En el infierno saben quién es el nombre de Jesús. Los demonios reconocen también quién es el nombre de Jesús. Y lo mismo es con las enfermedades, ellas reconocen y temen al nombre de Jesús, gloria a Dios. Ahora dilo con valentía, el nombre de Jesús está sobre todo nombre. El nombre de Jesús está por encima de toda enfermedad. El nombre de Jesús está por encima de todo temor. Y el nombre de Jesús está por encima de la muerte, y yo tengo derecho a usar el nombre de Jesús, gloria a Dios. Si hay algo que te esté molestando en este momento, repite conmigo el nombre de Jesús 7 veces, di, Jesús, 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 Jesús. Cuando usas ese nombre con fe, el cielo se mueve, el infierno huye, los ángeles actúan y las montañas se inclinan. Por eso aún hasta los virus temen ese nombre. Pero escucha, la autoridad no es solo para la defensa, es también para ofender. No solo defendemos nuestro territorio, tomamos terreno. Y la iglesia no está hecha para ser pasiva, estamos destinados a hacer retroceder la oscuridad. Y eso nos lleva a la siguiente gran verdad, el modelo, o el plan ministerial de cómo la iglesia impone la victoria sobre la enfermedad y la opresión. Hemos visto la superioridad del nombre, pero déjenme decirles algo más, que la iglesia no está llamada a esconderse en las sombras, la iglesia no está llamada a temblar con el mundo. No. La iglesia está llamada a brillar, a hablar, a extender la mano de Dios en esta tierra, somos el cuerpo de Cristo. Si Jesús sanó a los oprimidos, entonces, ahora sana a través de su cuerpo. Santiago 5, versos 14 y 16 nos da el patrón. Si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. ¿Ves los pasos? Llama a los ancianos, y no ocultes la necesidad, tráela al cuerpo. Únjase con aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu, un punto de contacto de la fe. Ora la oración de la fe, no la oración de duda, no la oración del tal vez. No, sino la oración de fe que salva y sana a los enfermos. Confesar y perdonar, limpiar los canales, y eliminar el resentimiento. El pecado obstaculiza la fe, pero el amor libera la fe y ora por los demás. La sanidad no es solo para unos pocos, es para toda la familia de Dios. ¿Y qué ocurre si hacemos eso? Bueno, el Señor los levanta. Ese es el plan, ese es el patrón. Ahora en Hechos 4, versos 29 al 31. La iglesia oraba bajo persecución, Señor, contempla sus amenazas, y concédele a tus siervos que con toda valentía y denuedo puedan hablar tu palabra, extendiendo su mano para sanar, y que se hagan señales y milagros en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y cuando oraron, el lugar en donde estaban reunidos se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. ¿Lo ves? Dice que hablaban la palabra de Dios con valentía, sanidades, señales, milagros, todo en el nombre de Jesús sucedía. Eso es el arma ofensiva de la iglesia.
Las reuniones de oración se convertían en una reunión de poder. Las reuniones se convertían en un lanzamiento. El cuerpo se convirtió en las manos extendidas de Jesús. Eso me hace recordar una pequeña congregación en la que prediqué allá en Texas. No tenían ellos riqueza, tamaño ni fama, pero lo que sí tenían ellos era las oraciones de Santiago 5, y las oraciones de los Hechos 4, donde los enfermos eran sanados, y los oprimidos eran liberados. Sí, la comunidad sabía que esa pequeña iglesia tenía el poder de Dios, no porque eran especiales, sino porque seguían el plan. Ahora quiero que digas esto conmigo: mi iglesia es una casa de sanidad, mi iglesia es una casa de oración. Extendemos las manos de Jesús, y oramos oraciones valientes en su nombre. Esperamos señales y milagros hoy, y esperamos milagros y señales mañana, y por siempre, gloria a Dios. Eso es la iglesia en acción, eso es el cuerpo de Cristo en movimiento. Y amigo, una vez que hayas recibido, una vez que hayas orado, una vez que hayas actuado, debes aprender a aferrarte firmemente, porque el diablo tratará de traer de vuelta los síntomas, tratará de traer de vuelta el temor, tratará de traer de vuelta la esclavitud. Y el siguiente paso es crucial: debes resistir y aferrarte firmemente a lo que Dios te ha dado. Ahora escucha atentamente. Puedes recibir sanidad, puedes recibir liberación, puedes recibir paz, pero el diablo siempre tratará de robarte lo que Dios ya te ha dado. Es por eso que la Biblia nos dice una y otra vez: aférrate. Hebreos 10:23 dice: aferrémonos a la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque Él es fiel a lo que nos prometió. Nota que no dice que intentes aferrarte. Ni tampoco dice que te aferres si es conveniente, o cuando tengas tiempo. No, dice aférrate, agárralo, no lo sueltes. En otras palabras, sigue diciendo lo que dice Dios, incluso cuando los sentimientos digan lo contrario. Santiago 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Lo escuchaste? Sométete, resístelo, y el enemigo huirá de ti. Esto significa que no te rindas, que no estés de acuerdo con él, que no entres en consideración, que lo resistas. Pero ¿te has preguntado alguna vez qué ocurrirá si lo haces? Bueno, él huirá de ti, él se alejará, y esto no es que si él quiera, o es solo que a veces suceda. No, él huirá como una cucaracha que no tiene lugar en la casa. Si él huirá, y se alejará, porque Dios lo ha dicho, y se acabó. Ahora pon atención a esta escritura de Apocalipsis 2:25, dice: retén lo que tienes, aférrate hasta que yo venga. Y amigos, cuando Jesús te dice que debes de aferrarte a algo, es por tu propio bien. De otra manera, alguien te lo puede robar. Así que, si lo has recibido, puedes mantenerlo, pero debes aferrarte firmemente. Recuerdo a un anciano de mis primeros días de ministerio: él fue sanado en una reunión de la artritis. Bueno, él caminó libremente durante meses, pero una mañana un dolor golpeó su mano, y él pensó: bueno, supongo que ya lo perdí. Pensé que el Señor me había sanado, pero supongo que no fue así. Dentro de pocos días los síntomas volvieron peores de lo que eran antes. Cuando lo visité, le dije: hermano, en el momento en que dijiste, supongo que lo perdí, en ese momento abriste la puerta para que el diablo volviera a entrar. Lágrimas rodaron por su cara, y luego dijo: veo dónde está mi problema. Oramos de nuevo, y esta vez se resistió, se aferró y permaneció libre. Esa es la diferencia. La sanidad se recibe por fe, pero la sanidad se mantiene por confesión. La salvación se recibe por fe, pero la salvación se vive por confesión. La fe lo inicia, la confesión lo sostiene. Ahora repite esto después de mí. Mantengo firme mi confesión de fe. Resisto al diablo y él se aleja de mí. Lo que Jesús me dio, lo conservo. Y ningún síntoma, ningún temor, ninguna mentira puede quitármelo. Gloria a Dios. Cuando el diablo patea, no le entregues la llave, respóndele con la palabra. Ríete de sus mentiras, cita tu pacto. Resístelo y él se alejará, pero si te es posible no lo resistas solo.
Resístelo junto con otros creyentes, porque hay poder cuando la iglesia se levanta en fe con otros que creen igual que tú, hay poder cuando los creyentes juntos levantan sus oraciones. Cuando levantan sus alabanzas en el nombre poderoso de Jesús, cosas maravillosas suceden. Y queridos hermanos y amigos, antes de seguir adelante, por favor toma estos consejos en consideración. No seas sabio en tu propia opinión, honra al Señor tu Dios, aplicando lo que tú creas que puedas hacer. No te dañarán, y algo bueno puede suceder si lo practicas, y lo haces. Y eso nos lleva a nuestro siguiente paso, la acción corporativa y la oración de alabanza y el nombre de Jesús. Ahora que hemos visto la necesidad de mantenernos firmes y resistir al enemigo, quiero decirles ahora lo importante que es escuchar bien. Dios nunca diseñó que esta vida de fe solo se viviera en aislamiento. No, Él nos puso en un cuerpo, Él nos colocó en una iglesia. Y hay una liberación de poder cuando los creyentes actúan juntos, alabando, orando y levantando el nombre de Jesús. En Hechos 16 versos 25 y 26 dice, pero a la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los presos los escuchaban. Y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la prisión se sacudieron. Y de inmediato todas las puertas se abrieron, y se desataron las cadenas de todos los presos que estaban con ellos. Notemos esto, mis amados, que ellos oraban y cantaban alabanzas a Dios. No susurraban, ni tampoco se escondían de lo que estaban haciendo. No. Ellos valientemente, y suficientemente fuerte alababan a Dios de tal manera que todos los demás los escuchaban. ¿Y qué pasó? Bueno, dice aquí que las cadenas se rompieron, y no solo las de ellos, sino las cadenas de todos los demás se desataron. Eso fue el poder de la acción corporativa. El Salmo 34, verso 3, dice, engrandecer a Jehová conmigo, y alabemos a una voz su nombre, exaltemos a su nombre juntos. ¿Lo captaste? Esto nos da a entender que cuando estamos unidos juntos, hay una unción corporativa que multiplica lo que nunca podrías hacer tú solo. Ahora, analicemos esto en 3 acciones corporativas. La alabanza primero. La alabanza siempre precede al gran avance. En 2 de Crónicas 20, verso 22 dice, cuando comenzaron a cantar alabanzas a Dios, el Señor hizo que los ejércitos de los enemigos se atacaran entre sí ellos mismos. Te vuelvo a preguntar, ¿lo captaste? Dice aquí, que el Señor hizo que los ejércitos de los enemigos se atacaran entre ellos mismos. Él puso emboscadas, pero las emboscadas que Él puso, fue para que se atacaran en contra de ellos mismos. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la alabanza o el elogio a Dios siempre confunde al diablo. La alabanza o el elogio a Dios silencia el miedo, silencia el temor. La alabanza o el elogio a Dios abre el ambiente para que Dios actúe a favor de nosotros, para que Dios se mueva a favor de los que lo hacen. Ahora meditemos unos instantes en la oración del acuerdo. Te lo repito una vez más, que ahora vamos a meditar unos momentos en la oración del acuerdo. Bien, en Mateo 18, verso 19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. La pregunta es, ¿cómo es que uno puede perseguir a 1000, y 2 hace huir a 10,000? Bueno, cuando estamos en común acuerdo. Cuando estamos en un solo acuerdo el cielo responde, al nombre de Jesús. Deuteronomio 32, verso 30. Y en Colosenses 3, verso 17 dice, todo lo que hagas, ya sea con palabras o con obras, hazlo en el nombre del Señor Jesús. El nombre de Jesús une nuestras voces con la autoridad celestial, cuando lo exaltamos corporativamente, la atmósfera cambia. Recuerdo estar en una reunión hace años donde el temor tenía apoderado a la multitud. Rumores de enfermedad se estaban extendiendo por la comunidad. Yo dije, vamos a unirnos todos y vamos a adorar. Vamos a orar, y vamos a proclamar el nombre de Jesús. Y mientras la gente levantaba sus voces, todo el lugar tembló con la presencia de Dios. Muchos fueron sanados en sus asientos, no debido a mí, no debido a un hombre, sino porque la iglesia actuó juntos en fe. Yo dije,
ahora vamos a confesar juntos como un cuerpo las maravillas del Señor. Alabamos al Señor juntos, oramos en un acuerdo juntos, y elevamos el nombre de Jesús juntos. Las cadenas se rompieron, el temor huyó, y la sanidad fluyó en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Lo sintieron? Eso es la fe corporativa en acción. Eso es el cuerpo operando como uno. Pero no solo nos detenemos en la oración y la alabanza, sellamos el pacto. Reafirmamos nuestra posición en la mesa del Señor, y eso nos lleva al siguiente paso vital, la comunión para la conciencia del pacto. Ahora hemos orado juntos, hemos alabado juntos, hemos elevado el nombre juntos. Pero Dios nos dio una santa cena para recordarnos una y otra vez que el pacto está sellado, el precio está pagado y la victoria es nuestra. Esa cena es la comunión de la mesa del Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 11, versos 23 al 25, dice, porque recibí del Señor lo que también les he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, y habiendo dado gracias lo partió, rompió y dijo, tomen, coman, ese es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Del mismo modo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced todas las veces que lo bebáis en memoria de mí. Ahora escuchen, cuando tomamos el pan, recordemos Isaías 53, verso 5 que dice, por su llaga somos nosotros curados. Su cuerpo fue roto para que el tuyo pudiera estar completo. Cuando tomamos la copa, recordamos Mateo 26, verso 28, esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Su sangre fue derramada para que la tuya pudiera ser limpia, redimida y protegida. La comunión no es solo un ritual, es conciencia del pacto, es recordar que la sanidad está en el pacto, la paz está en el pacto, la liberación está en el pacto, y la provisión está en el pacto. Cuando comemos el pan, decimos, por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando bebes la copa, estás declarando, esta es sangre del pacto, pacto del sello eterno, entre Dios y yo. Una vez conocí a una mujer que comulgaba todas las mañanas en la mesa de su cocina. Ella dijo, hermano, cuando levanto el pan y digo, por sus llagas he sido sanada, y cuando levanto la copa y digo, soy redimida por la sangre, camino en salud divina, sana y fuerte. Ella lo hizo durante años. ¿Por qué? Porque ella permanecía consciente del pacto. Ahora vamos a declararlo juntos tú y yo. El cuerpo de Jesús fue partido por mí. Por sus llagas soy sanado. La sangre de Jesús fue derramada por mí. Mis pecados son perdonados. Mi vida está redimida, y mi pacto está sellado, gloria a Dios. La mesa no es una mesa de derrota, es una mesa de victoria, no es una mesa de debilidad, es una tabla de fuerza. Cada vez que lo tomas, estás diciendo, recuerdo el pacto, recibo el pacto, me alegro en el pacto. Y amigo, una vez que estés consciente de tu alianza, estás listo para recibir la plenitud del Espíritu. Porque la gente del pacto es gente llena del Espíritu, y el siguiente paso es salvación y bautismo en el Espíritu Santo. Ahora queridos amigos, antes de continuar, debo detenerme y hacerles la mayor invitación de todas, la invitación a la salvación y al bautismo en el Espíritu Santo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Noten esa palabra todo aquel, o cualquiera que sea. Eso te incluye a ti, no importa tu pasado, no importa tus fracasos, no importan tus errores. Cuando dice cualquiera, o todo aquel, ese eres tú. Ahora en Romanos 10 verso 9 declara, si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es sencilla, es simple. Creer con tu corazón, confesar con tu boca, y recibirás el regalo gratuito de vida eterna. Entonces te pregunto, ¿has hecho a Jesús Señor de tu vida? No solo Salvador en nombre, sino Señor en verdad.
Si no lo has hecho hasta este momento, entonces oremos juntos ahora. Repite esta sencilla oración después de mí. Di, Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que murió por mis pecados. Creo que lo resucitaste de los muertos. Jesús, entra en mi corazón. Te confieso como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme, amén, y gloria a Dios. Si lo oraste con todo tu corazón, ahora has nacido de nuevo. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero, ahora eres hijo o hija de Dios. Pero no te detengas aquí, porque hay algo más que debes de saber. Jesús dijo en Lucas 11:13, ¿cuánto más dará tu Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y en Hechos 2:4 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba expresión para que hablasen. Bien, ahora entiende esto por favor. La salvación es para librarte del mundo, pero el bautismo en el Espíritu Santo es, para el creyente que ha aceptado a Jesús. La salvación te prepara para el cielo, el bautismo del Espíritu Santo te prepara para vivir victorioso aquí en la tierra. Si quieres la plenitud del Espíritu Santo, necesitas pedirla ahora mismo diciendo lo siguiente. Papá Dios, soy tu Hijo. Y te pido que me llenes con el Espíritu Santo. Sí Señor, recibo en este momento el bautismo y la llenura en el Espíritu Santo, muchas gracias mi Padre por hacerlo. Ahora te entrego mi lengua a ti, Espíritu Santo dame expresión ahora, y hablaré como tú me des palabras para hacerlo, en el nombre de Jesús, amén. Ahora levanta tu voz, comienza a hablar no en tu lenguaje conocido, sino en la nueva lengua que el Espíritu te dé. No esperes un sentimiento, simplemente suelta tu lengua y comienza a fluir expresando con tu lengua y labios según palabra sea salida. Y por favor no trates de entender, ni uses la lógica, tú solo expresa, habla, haz ruido, y ríos de agua viva brotarán en tu interior, Juan 7, verso 38, gloria a Dios. Ahora estás lleno del Espíritu, y es tu deber como los demás creyentes de llenarte de su presencia, cada vez que te sientas vacío. Y por favor llénate del Espíritu Santo lo más posible que puedas, porque a medias no serás muy eficaz, y vacío mucho menos. Ahora permíteme decirte algo más, los creyentes llenos del Espíritu deben ser creyentes llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque esta es la manera en que mantienen el flujo de vida y sanidad cada día fresco. Es a través de la confesión diaria de la palabra. Y con esto nos lleva a nuestro siguiente paso. El cual es el plan de 7 días para pasar del temor a la fe. Ahora que has nacido de nuevo, ahora que estás lleno del Espíritu, es hora de desarrollar el hábito diario de alimentarte de la palabra de Dios y proclamarla. ¿Por qué? Porque la fe no es algo que se da una sola vez, no es un evento único, es un estilo de vida. Y para mantener alejado el temor y fortalecer la fe, debes confesar la palabra día a día. Romanos 10, verso 17 dice, entonces la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír, no por haber oído, tienes que seguir escuchándola, sigue pronunciándola, sigue aumentándola en tu corazón. Aquí tienes un plan de 7 días que quiero que practiques, es simple pero poderoso. La confesión matutina es, leer el Salmo 91 en voz alta, y declarar 1 de Timoteo 1, verso 7 que dice. Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder y de amor, y de dominio propio. También en 1 de Pedro 2:24 dice, por sus llagas fui sanado, por lo tanto, estoy sanado. Y la confesión del mediodía es, leer Marcos 11:23 y 24. Dedica 60 segundos a hablar a tu montaña, enfermedad, temor o cualquier falta, para que se vayan en el nombre de Jesús. Y para finalizar declara diciendo, creo que recibo, y ya lo tengo. Y en confesión vespertina, lee Proverbios 4:20 al 22 que dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones y no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón que son vida para ti, y salud para todos los que la encuentran. Gracias a Dios porque su palabra está obrando poderosamente en ti.
Declara conmigo esto: la palabra de Dios es medicina para mi cuerpo, paz para mi mente y fortaleza para mi espíritu. Haz esto durante 7 días y observarás cómo la fe sube y el temor se desvanece. No te apresures, y hazlo con ritmo, hazlo tu medicina. Ahora, hagamos juntos una declaración fuerte, 3 veces juntos. Jesús es Señor sobre mi espíritu. Jesús es Señor sobre mi alma. Jesús es Señor sobre mi cuerpo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, verso 2. Verso 2, Gloria a Dios. Esa es tu receta diaria, este es tu plan de confesión. Si te apegas a él, verás que el temor se reemplazará por la fe, la enfermedad por la fuerza, y la debilidad por la victoria. Pero déjenme también ofrecerles equilibrio. Actuamos sobre la palabra, sí, pero también caminamos en amor y en sabiduría. Y eso nos lleva al siguiente punto: la sabiduría pastoral y el equilibrio. Ahora escuchen, quiero mantenerlos equilibrados, porque la fe no es locura, y la fe no es arrogancia. La fe es actuar en la palabra de Dios, pero también caminar en amor y en sabiduría. En Santiago 1, verso 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios se la dará. Y amados, para que no desechemos la sabiduría cuando caminemos por fe, usemos la sabiduría y mantengámonos firmes en la palabra. Por ejemplo, si el Señor te guía a descansar, entonces descansa. Si el Señor te anima a cambiar hábitos, cámbialos. Si el buen consejo te ofrece un camino para fortalecer tu cuerpo, camina en él. Gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por las enfermeras, gracias a Dios por todos los que ministran sanidad en la naturaleza. Ellos no están en contra de la palabra, son parte de la misericordia de Dios en la tierra. Pero no depositamos nuestra fe en ellos, depositamos nuestra fe en Dios. ¿Ves el equilibrio? Honramos la sabiduría, pero nos anclamos en la fe. Actuamos con responsabilidad, pero confesamos valientemente lo que dice la palabra de Dios. Seguimos buenos consejos, pero mantenemos primero la palabra de Dios. Proverbios 4, verso 7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia, pero más que todo comprensión. Permítanme recordárselos, la fe no actúa en un corazón sin perdón. Marcos 11, verso 25 dice: cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguien. Caminar en amor es tan importante como caminar en fe. Si quieres que tu montaña se mueva, debes mantener tu corazón libre, sin rencores, sin amargura, perdona rápidamente, camina en amor continuamente, eso es sabiduría. Entonces aquí está el equilibrio. Actúa en la palabra, camina en amor, sigue la sabiduría y mantén tu confesión fuerte. Amén. Ahora, una vez que caminas en amor, eso es caminar en sabiduría y te apegas a la palabra. Hay una clave más para la victoria, y eso es, que debes testificar, porque tu testimonio sella tu victoria y avergüenza al diablo. Hablaremos de esto después, pero primero, permítanme decirles, amigos, que tu testimonio no es solo una historia, tu testimonio es una arma. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio. ¿Lo captaron? No solo con la sangre, sino con la sangre y la palabra de tu testimonio. La sangre te da la victoria, pero tu testimonio te da la fuerza. Cuando hablas de lo que Dios ha hecho, sellas tu victoria, cuando lo declaras, fortaleces tu propio corazón. Cuando testificas, alientas la fe de alguien más, y cuando lo pones por escrito, el diablo no puede argumentar contigo. Siempre les digo a la gente: graba tu testimonio antes y regresa con él después, escríbelo, márcalo en tu Biblia, compártelo con tu iglesia, porque lo que haces en público, el enemigo no puede arrebatarlo. Tu testimonio te responsabiliza por lo que Dios ha hecho. Recuerdo a un joven que fue sanado de una condición de larga duración. Dijo: hermano, tengo nervios de decirle a alguien lo que Dios hizo por mí, porque no sé si me vuelve, no sé qué será de mí. Le dije: eso es el truco del enemigo, si te callas, te debilitarás, pero si lo testificas, te fortalecerás. Se levantó esa misma noche,
contó lo que Dios había hecho por él, y nunca perdió su sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra de su testimonio lo selló. Dilo conmigo: he vencido por la sangre del Cordero, he vencido por la palabra de mi testimonio, mi historia es la gloria de Dios, y haré testimonio de su bondad, gloria a Dios. No ocultes tu milagro, decláralo, no entierres tu bendición, difúndelo. Tu testimonio es la semilla de fe de alguien más. Y ahora, cerremos este mensaje como Pablo y Silas lo cerraron, en su hora de la medianoche, con un estallido de alabanza y una declaración de bendición: gloria a Dios. Qué viaje tan hermoso hemos recorrido juntos, desde revelar el temor hasta establecer el fundamento legal de la redención. Desde ejercer autoridad hasta hablar a las montañas. Desde tomar la palabra como medicina hasta orar y alabar como un cuerpo. Desde sentar el pacto a la mesa hasta ser llenos del Espíritu Santo. Desde la confesión diaria hasta el testimonio paso a paso, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Y todo se reduce a un nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces ahora, levantemos nuestras voces en un último estallido de alabanza. Salmo 150 dice, que todo lo que tiene aliento, alabe al Señor. Si tienes aliento en tu cuerpo, estás calificado para alabar. Alábalo por la palabra, alábalo por la sangre, alábalo por la sanidad, alábalo por la liberación, alábalo por la salvación, alábalo por su Espíritu Santo, alábalo por la victoria. Dilo conmigo 3 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Ahora extiende tus manos hacia adelante y recibe la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, y sea bondadoso contigo. El Señor haga sonreír su rostro sobre ti, y te dé paz.